Hola, este video hace parte de las actividades de la tarea número 2 del curso Modelos de Intervención en Psicología. Mi nombre es Sandra Patricia Maecha Maldonado, soy estudiante de Psicología de la UNAD y en este momento mi tutor es el señor Juan Guillermo Macías. Vamos a desarrollar la tarea número 2 que tiene como título Fundamentos de la Acción Social. El primer tema es el pensamiento complejo según Edgar Morin, que para mí la palabra clave es dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque todo cambia, porque siendo cierto que hay un todo, también hay unos elementos que lo componen, que interactúan entre ellos, pero que van variando de acuerdo al contexto en el que esté situado y que precisamente son dinámicos. Con un ejemplo lo voy a explicar. No es lo mismo, aunque se hable de de un mismo concepto que sería la salud mental en preescolares, no es lo mismo la salud mental en preescolares de niños del 2000, de 2020 y 2021 y de 2040 45. ¿Por qué? Porque aunque son el mismo grupo en todos los momentos históricos, niños menores de 6 años, profesores de niños menores de 6 años, padres con niños menores de 6 años, el contexto histórico no es el mismo. En el 2000 no había pandemia, 2020 y 2021 había pandemia y 2040 son padres que vivieron la pandemia cuando eran preescolares. Entonces, ese es el pensamiento complejo, la dinámica de que si se habla de una de un concepto, ese concepto no es fijo. Es variable, es dinámico, se enriquece constantemente y de acuerdo a esos elementos, a esos niños que parecieran ser los mismos porque todos son menores de 6 años, pero cómo funcionan ellos dentro de un contexto histórico antes de una pandemia, en una pandemia y después de una pandemia. Ese es el pensamiento complejo. La riqueza del cambio de un mismo concepto a través de la historia y a través de los contextos históricos. El segundo tema son las características de la acción psicosocial, maravilloso. Lo resumiría en no asistencialismo. ¿Por qué? Porque el profesional está llamado a incluirse dentro de la dinámica de gestión, pero no a realizar él solo la gestión. Es decir, la acción social tiene en sus características el reconocimiento del contexto de una forma global, de una forma holística, lo político, lo social, lo educativo, la vivienda, la salud, los gustos, todo. Se llama hacer un empoderamiento y una participación activa de todos los miembros de la comunidad para que con ellos se haga la investigación, se haga la planeación, se realicen las acciones, se dé la evaluación y el seguimiento. Y en ese seguimiento viene el pensamiento complejo que nos plantea Edgar Morin. ¿Por qué? Porque el seguimiento debe tener en cuenta esas pequeñas variaciones que se van a ir presentando en el tiempo, porque no va a ser lo mismo las acciones y la forma de enfrentarlo cuando lo hicieron la primera vez, hicieron un cambio a lo que se va presentando en lo siguiente y de acuerdo al contexto histórico. El tercer tema son los principios de la acción psicosocial. Los principios son hermosos. La dignidad, el apoyo mutuo, la solidaridad, la calidad de vida, el enfoque del cuidado de los derechos humanos en cuanto a la restitución, en cuanto al cuidado de no vulnerar los derechos del otro, el enfoque de género, teniendo en cuenta esas particularidades que no nos alejan, sino nos enriquecen, y buscando, por supuesto, el desarrollo integral de la salud mental del ser humano. El cuarto tema son las diferencias entre la acción psicosocial y la intervención terapéutica tradicional. Creo yo que la principal diferencia es con quién se realiza esa interacción, esa intervención, con quién se va a trabajar. En la acción psicosocial se trabaja con una comunidad, teniendo en cuenta que son miembros de diversas formas de pensar, que cada uno va a aportar la forma en que ve la dinámica del problema, cómo la quiere afrontar, que necesita, que quisiera manejar o que definitivamente no puede manejar frente a ese problema. Y en la intervención terapéutica tradicional generalmente vamos enfocados a una persona o a muy pocas y generalmente el seguimiento pues es muy poco. Eso era todo, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.